Gracias, Señor, por permitir que nos podamos reunir esta noche y sobre todo porque estamos aprendiendo sobre el santuario. Te pedimos que nos des entendimiento para poder entender, que a nuestro hermano que tiene el mensaje lo puedas utilizar, Señor, para que el mensaje pueda llegar a cada uno de nosotros y después lo podamos compartir con otras personas. Te pedimos que te quede con nosotros, solamente confiando en la intercesión de tu Hijo nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, invitamos a Mati, que va a tener a cargo el taller. Buenas noches, ¿cómo están? ¿De qué lado me pongo, no? ¿De ahí se puede ver si me paro acá? ¿Sí? Bien. Algunas cositas para recalcar antes de empezar. Ustedes recibieron, ¿no? ¿Todos recibieron una carpetita de estudio? Sí. Esa, al retirarse, la dejan en la puerta de entrada. Se la van a poder llevar el día de la graduación. Con 2 o 3 presencias, este sábado no. El que viene vamos a hacer la entrega de certificados para todos aquellos que nos están acompañando y para todos aquellos también que participaron a través de las redes. ¿Sí? Entonces, junto con la carpetita esa, con las hojitas que ustedes tienen, ¿hay una hoja en blanco? Bueno, a medida que ustedes les surja alguna pregunta, pueden levantar la mano, contestamos. Y si por ahí no se animan y quisieran hacer alguna pregunta anónima, la dejan escrito y a la salida en la mesa va a haber una cajita amarilla, la dejamos ahí y seguimos. ¿Sí? Ayer empezamos hablando del orden del santuario, por qué era la distribución que tenía. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo? ¿Los que estuvieron ayer? Me dicen que sí, pero nadie se anima a decir qué se acuerda. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué les llamó la atención del tema de ayer, por ejemplo? Los que estuvieron ayer. Ajá. Uh-huh. Exactamente, porque el dios principal egipcio era Ra, que era el dios del sol. Entonces, para entrar y adorar al santuario, la puerta estaba en el este, entonces ellos tenían que darle la espalda al Dios que adoraban. Como diciendo, Dios necesita deconstruir muchas veces lo que tenemos para enseñarnos a adorar correctamente. Era lo que tenía que hacer. Como ayer decíamos, recuerden que con el pueblo en el desierto no solamente salieron israelitas. O sea, había, podríamos decir, israelitas apóstatas, israelitas devotos que creían, y también había muchos egipcios que salieron por miedo. Entonces el Señor tenía que sacarles todas esas creencias que ellos tenían. La manera de explicarle cómo iba a ser el proceso de salvación era a través del santuario. Recuerden algo importante que lo dije ayer y lo voy a volver a repetir. El santuario para la gente de esa época es lo que para nosotros hoy, ¿qué es? La Biblia. Porque antes no había Biblia escrita. ¿Cómo podían ellos aprender de la salvación? Y el Señor me encanta porque el Señor es muy didáctico para explicar las cosas. A través de figuras, a través de símbolos, nos está explicando. Le explicó al pueblo de Israel lo que iba a pasar. Nos habla, por ejemplo, hoy a nosotros a través de profecías, ¿no? De imágenes, de figuras, y Él quiere que nosotros entendamos, pero necesita un esfuercito de nosotros. Así que yo los felicito, mis valientes, porque yo sé que en un ratito se viene el último partido de Messi. Ajá. Y estamos acá adorando al Señor. Entonces, hoy vamos a estudiar algo importante, los espacios en el santuario. Recuerden que esto no se trata del santuario, la figura, sino qué representa, qué representaba en aquel entonces
y qué representa para nosotros hoy. Entonces, a ver, yendo un poquito a lo que estábamos estudiando ayer. El santuario, cuando uno entraba, ¿qué era lo primero que se encontraba? El altar de sacrificio. Después, ¿qué teníamos? La fuente. Esto es un repasito rápido para que los que no vinieron ayer y tienen la hoja de ayer puedan completar. Dentro del lugar santo, ¿qué estaba? Muy bien, al sur el candelabro o el candelero. Al norte, y más al oeste diríamos, el altar del incienso. Y después en el lugar santísimo, ¿qué estaba? El arca de la alianza, del pacto. Hoy vamos a estudiar cada uno de estos muebles y qué es lo que eso significa y representa. ¿Ustedes vieron la hoja que tienen para el día de hoy? La segunda hojita. ¿Qué tienen? Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso está para que ustedes puedan escribir qué representaba, qué significaba, cómo estaba construido, de qué estaba hecho y sobre todo el simbolismo y hacia dónde quería, para qué estaba eso en el santuario y qué nos quería enseñar el Señor. Entonces, vamos a estudiar los elementos del santuario. Recuerden que ustedes, por participar, van a recibir, ¿no? ¿Todos recibieron una tarjetita? ¿Tienen su tarjetita de invitación? ¿Tienen su carpeta de estudio? ¿Tienen lapiceras? Muy bien. Cuando se termine, yo les voy a pasar las presentaciones en PDF. Así que no solamente van a tener lo escrito por ustedes, sus notas, sino también este material virtual. Para aquellos que nos miran de otros lados, le vamos a poder mandar también las presentaciones. Así que material va a haber. Y siempre les voy a decir lo mismo. Yo no estoy acá para traerles dudas, quiero traerles más inquietudes. Quiero que les pique el gustito por cada vez más estos temas que son fascinantes. Así que abrochemos los cinturones porque comienza un viaje vertiginoso por el santuario. Muy bien, en la teología existe algo lo que se conoce como tipo y antitipo. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? La tipología es una clase especial de simbolismos. Quiere decir que es como un símbolo profético porque toda la tipología es una representación de algo futuro. El término tipo proviene de la palabra griega tipos y con ella se hace referencia a aquellos acontecimientos históricos, personas o cosas del Antiguo Testamento que estaban en conexión con hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento. Interesante. Suena medio a trabalengua, ¿no? ¿Qué significa esto de tipo y antitipo? Tipo y antitipo es básicamente esto. Algo del pasado puede ser una persona, una cosa, un mueble, lo que sea, representa algo que va a venir después. Y entiendan algo, todo el santuario nos habla de Cristo. Todos los símbolos que vamos a encontrar en el santuario, ¿en quién se van a cumplir? En Cristo. El santuario, los muebles, el sistema de sacerdocio, todo se trata de Cristo. Y este es un principio para nuestra vida. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Cristo. Lo que Él está haciendo en nuestro favor, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo. Entonces, según el diagramita y lo que venimos estudiando, ¿cuál era el primer mueble que encontraba una persona cuando iba al santuario? El altar del holocausto. Era imposible pasar por adelante del santuario y no ver la puerta, y no ver el altar del holocausto. De paso, dos cositas que son importantes. El altar del holocausto representaba algo que iba a venir en el futuro. ¿Saben ustedes cuántos altares había en el santuario? 2. El altar del holocausto y el altar ¿de qué?
del incienso. Esto ténganlo en mente, porque estos dos están hechos de una manera que representan algo importante. Entonces, ¿trajeron sus Biblias como les dije? Bien, vamos a estudiar en la Biblia. Como yo les dije ayer, van a estar todos los textos proyectados, pero la idea es que usemos la Biblia, que marquemos, que subrayemos, que pongamos, que le agreguemos, que le quitemos. Y de paso, Mariano, ¿me pasás mi Biblia? No, pará, la tengo acá. Esta es mi Biblia batalladora. Esta la tengo toda marcada, ya, pobrecita, ya quiere un descanso, pero bueno, todavía no le vamos a dar descanso. Hay mucho por escribir todavía. En el Éxodo nosotros vamos a encontrar el relato de cómo Dios acompañó a su pueblo en este periodo. Entonces, ¿qué era el altar del holocausto? Ustedes la descripción la van a encontrar en Éxodo 27 del 1 al 8. ¿Alguien se anima a leerlo todo? Por lo menos vamos a leerlo todo. Ahí, sí, para que te pasan el micrófono, así también sale para las redes. Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Me causa gracia cuando ¿alguna vez compraron un mueble desarmado y tenían que armarlo? ¿Leyeron las instrucciones? Si a veces leyendo las instrucciones nos queda algo pata para arriba, imagínense esta descripción, ¿no? Primero, qué didáctico que fue Jesús para enseñarlo. Y segundo, dice, de manera que te fue mostrado. Así que acá Moisés no solamente está dando instrucciones, sino le está contando lo que él vio. Aparte, si ustedes quieren, ahí en el cuadrito donde está el arca, pueden poner alguna descripción, algo que les llamó la atención, algunas características. Y hay algo que se repite en todos los muebles. El santuario fue construido para ser transportado por el desierto. ¿Sí? El primer templo que tuvo el pueblo de Israel, ¿cuál fue? El de Salomón. Hasta ese entonces, ellos tenían que andar para donde iban, llevando el santuario de un lado para el otro. ¿Y quiénes eran los encargados? Los levitas. Es más o menos 2,5 metros por 1,5 metros. Ajá. ¿Cuántas varas tenía? 2. Así que mínimo 4. Si querés saber más detalles, vas a tener que venir mañana. Mañana hablamos del sacerdocio y vamos a ver cuántas personas, cómo se trabajaba, cómo estaban distribuidos los sacrificios, los tipos de sacrificios. Y justo hablando de eso, hermano, cuando habla acá del altar, era para hacer sacrificios.
Ustedes saben que había diferentes tipos de sacrificios. No era solamente quemar un cordero. Había, por ejemplo, ofrendas de aceite, de grano, de harina. Pero eso es tema para mañana. Sí. Para hacer hasta que se consumía, se pondrían varios corderos o varias en el... ¿Cómo sería eso? No, pero sí nos da el detalle de que había diferentes tipos de sacrificios dependiendo el horario. Y también no es que se sacrificaba y alguien que traía el animal se metía el animal completo. Había parte que se ponía, parte que se apartaba, parte que quedaba. Podríamos decir, a los términos de hoy, los levitas eran carniceros porque sabían cómo cortar. Dios le había dicho, esta parte va para Dios, esta parte queda para nosotros. Claro, ¿te acordás que... Sí. Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con los hijos, con Nadab y Abiú? Hicieron algo extraño. Y después estaban los hijos de... se me fue el nombre. De Elí, los hijos de Elí. Que ellos, ¿cuál era el problema? Se quedaban con la mejor comida, los mejores cortes para ellos. ¿Eso qué nos indicaba? Que no es que iba todo así nomás. Dios les había dado una orden específica. Obviamente, si nosotros nos ponemos a estudiar todo al detalle, no nos vamos más de acá. Pero sí tenemos que entender algo. Dios es un Dios de orden y mañana vamos a entender más esto, el tema de los sacrificios, cómo se hacían. Había un sacrificio que era continuo, había un sacrificio que se hacía una vez al año. Todo eso vamos a estudiar mañana. No nos adelantemos. Entonces, ¿qué es importante de esto entender? Que había un lugar específico para sacrificio. ¿Por qué había un lugar específico para el sacrificio? Representaba a alguien, a uno solo. Porque no nos olvidemos que ¿cuál fue la paga del pecado? La muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Por culpa de Adán y Eva se hizo el sistema de sacrificio. Esto representaba algo que se iba a cumplir en alguien mejor después. Pero no es que Jesús dijo a Adán y Eva, bueno, Adán y Eva dijo, puedes comer de cualquier fruto, pero el día que comas de él, ¿qué iba a pasar? Morirás. ¿Murieron Adán y Eva en ese instante? No. ¿Murieron después? Sí. ¿Van a alcanzar la salvación? Sí. ¿Entonces Jesús mintió? No. Cuenta, Elena dice que que hubo una reunión en el cielo, se juntaron Jesús, Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de repente Jesús salió con su cara con felicidad. Dice que su semblante era diferente a lo que se veía. Y cuando le preguntaron qué era lo que había pasado, Jesús les dijo, encontramos la manera de redimir a la humanidad. Todo esto era necesario por cada uno de nosotros, cabezaduras. Ahora, ¿qué representaba el altar? Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese sacrificio que se hacía, esa muerte de tantos animales inocentes, ¿qué representaba? La muerte de Jesús. Entonces, ¿qué era lo primero que veía un pecador arrepentido cuando se acercaba al santuario?
el altar, la muerte. Había que tomar conciencia de que su pecado causaba la muerte de un inocente. Porque nosotros hoy hacemos una oración y ya está. Que esto lo vamos a estudiar el sábado porque es así. Pero le perdemos el verdadero significado de lo que está pasando. No nos olvidemos que detrás de todo lo que pasa está el gran conflicto. El universo está expectante de lo que está pasando acá entre cada uno de nosotros. Bien, segundo... Exactamente. Exactamente. Y de eso vamos a profundizar bien el sábado. Lo segundo que nos encontrábamos, ¿qué era? La fuente o lavacro es lo mismo. Dice que los sacerdotes la usaban para sus ritos. Se debían lavar las manos y los pies antes de ministrar ante el altar o entrar en el santuario. Estas abluciones eran símbolo de la exigencia de Dios de la absoluta pureza y limpieza del corazón y vida en los que se acercan a Él para adorarlo. Ahí ustedes en su hojita pueden poner algo de lo que quieran. Es más, la descripción de cómo era el lavacro. Recuerden algo, ¿no? Yo estoy poniendo imágenes, estoy poniendo, por ahí vamos a ver en algún momento un video. Esto es todo representación. Puede ser que sea así, pero puede ser que no sea tan así. Los dibujantes a veces no pueden replicar lo que hicieron los que estaban a cargo. De paso, ¿ustedes saben con qué se construyó el santuario? Trabajo de madera, trabajo de pieles, trabajo de oro. ¿Y de dónde salió todo eso? Regalo de los egipcios. Es más, el Señor le dijo a Moisés, los israelitas de su corazón te van a traer. Acá no se pidió plata para el santuario, fue ofrenda voluntaria. Nunca se manguea para estas cosas, siempre por ofrenda voluntaria. Entonces, fíjense que hay algo importante. El Señor jamás utilizó la religión para lucrar. Eso está mal. Es un pecado ante Dios. Entonces, no vamos a leer, pero ustedes ahí en Éxodo 30, del 17 al 21, tienen toda la descripción. Si les tuviera que quedar algo, era una fuente para lavarse. Una especie de palangana levantada. Ahora, ¿esto qué representaba? El agua siempre tenía que ver con rituales de purificación. ¿Qué dice Juan 3:5? ¿Quién lo quiere leer? Respondió Jesús, de cierto te digo que de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Hay algún evento en la vida de cuando estudiamos la Biblia que tiene que ver con el agua? El bautismo. ¿Es un rito de qué? De purificación de nuestra vida. No quiere decir que es un rito mágico que cuando descendemos a las aguas bautismales somos perfectos ahora. No, pero sí tiene que mostrar que en mi vida, sí, yo se la estoy entregando al Señor y quiero permitir que Él me transforme. Todo esto ténganlo en cuenta porque vamos a cerrar, porque todo esto tiene que ver con el plan de salvación, ¿eh? Además de eso, ¿qué dice Juan 4, 13 y 14? ¿Quién lo quiere leer? El que lo vaya a leer, que levante la mano, así acercamos el micrófono. De a uno no se peleen. Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Nunca vamos a alcanzar la salvación si solamente nos dejamos guiar por los ritos. De la única manera que vamos a encontrar la salvación es acudiendo a la fuente de agua de vida eterna. ¿Que quién es? Jesús. ¿Queda claro? Podríamos dar más detalles, pero no vamos a llegar con el tiempo. Luego entrábamos en el tabernáculo, que dentro del tabernáculo, ¿cuáles eran las dos piezas que había? Lugar santo y santísimo. Entonces, al norte encontrábamos el pan sin levadura, colocado permanentemente sobre la mesa de los panes. Estos eran los panes de la presencia, o los panes de la proposición, no de la preposición, Pues yo antes le decía los panes de la preposición, eso en lengua me enseñaron que era otra cosa. Dice, los panes, ahí vamos. Los panes, dice, constituían una perpetua manifestación de acción de gracias a Dios por parte de las 12 tribus, por las bendiciones que recibían a diario de él. Estos panes representaban la presencia continua de Dios a las 12 tribus de Israel. De paso, ¿se acuerdan que ayer hice una pregunta con respecto a esto? ¿Quiénes eran los encargados de hacer el pan? Exactamente, los coatitas. ¿Que dónde acampaban ellos? Pegados al santuario, eso lo vimos ayer. Exactamente. Entonces, sí, hermano. Muy bien. ¿12 panes o más cantidad de panes? Solamente 12 panes. Claro, solamente 12 panes porque eran 12 tribus. Estaban constantemente y todos los sábados se iba renovando. ¿Cómo eso no se enmohecía o algo? Y si Dios los alimentó a maná 40 años, no iba a poder hacer que eso no se ponga. Era pan sin levadura, de forma así, ovalada. Exactamente, cuando estaba huyendo de Saúl. Que eso también es algo que... Y de paso, ya que lo trajiste, ¿saben qué le dieron? O sea, Saúl comió el pan y ¿saben qué le dieron los levitas para que él se defienda? ¿La espada de quién? De Goliat. Fíjense cómo Dios utiliza nuestras luchas del pasado para prepararnos para lo que viene después. No vamos a poder estudiar todo, pero dice, fíjense que, ustedes anótenlo en su hoja ahí para estudiar después. Éxodo 25, del 23 al 30, nos da una descripción. Algo importante para lo que viene hoy, mañana y pasado. ¿A dónde estaba el pan, la mesa de los panes de la proposición? Ubicado, claro, en un lugar santo, al norte. Bien, eso queda claro. Esto para lo que viene después. ¿Qué dice Mateo 26, 26? Ay, para que le pasamos el micrófono, así se escucha. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Muy bien. Y ya que estamos, vamos a leer Juan 6:34, que ¿qué dice? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros ahora tenemos que empezar a entender algo. Jesús no hablaba lo que a él se le ocurría. Cuando una persona judía lo escuchaba a Jesús decir, esto lo tenía bien en claro, esto lo tenía bien en mente. Ah, entonces el agua. Ah, entonces Él es el pan. ¿A quién es el que tenemos que acudir siempre? A Jesús. El santuario nos deja en claro que el único, como veíamos ayer, el único digno de gloria, ¿quién es? Jesús. Y segundo, ¿quién es el único que nos puede salvar de cualquier circunstancia que estemos pasando? Solamente a los pies de Jesús. Luego, enfrente de los panes, estaba el candelero o candelabro.
El candelabro era de oro martillado, consistía de una base y un eje principal del que salían otras 6 ramas, y estaba ubicado en el lado sur del lugar santo. Las lámparas se alimentaban con aceite puro de oliva y permanecían encendidas toda la noche. Ahora, ¿se pusieron a ver lo que era? Díganme ustedes cómo personas en el desierto, con pocas herramientas, podían ejecutar a la perfección estos muebles. El Espíritu Santo sí, los nombres no me los acuerdo ahora, pero Eliab y Eleazar me parece que eran. Ahora, anótenlo para buscar dónde estaba. El Espíritu Santo se apoderó de estas personas para labrar. Solamente cuando ponemos lo que sabemos, lo que somos y lo que somos a los pies del Señor, vamos a poder sacar al máximo lo que somos y lo que queremos ser. El Espíritu Santo se encargó de inspirar a estas personas para que trabajen de esta manera. De paso, si alguien quiere mientras estoy hablando tomar algo calentito, se levanta y allá hay para tomar algún tecito, algo. Yo no voy a parar porque si no, pero ustedes tienen ahí para escribir, pueden tomar algo, sentarse, siéntanse como en la casa de Dios. Siéntanse tranquilos de ir y buscar lo que quieran. Entonces, ¿dónde está la especificación de la construcción de este lugar, de este mueble? Éxodo 25, del 31 al 40. Ahí está, Bezalel. Ahí está. ¿Querés decirlo de vuelta para los que están ahí en las redes? ¿Al micrófono? Bezalel y Aholiab. Dice en el Éxodo 31, 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, labrar. A ver, Dios es un Dios creativo. Dios necesita de nuestra creatividad. Así que es momento de utilizar nuestra creatividad al servicio del Señor. Y acá tenemos todas las especificaciones, ustedes tienen ahí después para leer. Pero ¿qué representaba el candelero, el candelabro? ¿Qué dice Salmo 27:1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? ¿Qué dice Juan 3 del 3 al 5? ¿Hay que alguien lo lea? ¿Quién se anima? El micrófono no muerde, ni está cargado con electricidad tampoco. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí me equivoqué yo. Es Juan 1. Uno del 3 al 5. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es la luz? Jesús.
¿Cuál es la invitación que tenemos nosotros que nos dio Jesús? ¿Qué tenemos que ser nosotros también? Luz. Ahora, ¿yo puedo ser luz al mundo si no me aferro a la luz principal? ¿Puede la luna brillar si no existiera el sol? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Acercarnos a la luz todos los días. No vamos a reflejar a Dios si no tenemos una intimidad con Dios. Eso nos tiene que quedar en claro. Avanzando. El último mueble del lugar... Sí, Ricky. Sí. Eso lo vamos a estudiar después, no te me adelantes. El 7 tiene que ver también con un número que tiene que ver con la perfección y con Dios en toda la Biblia. Así que no fue porque se le ocurrió al Señor, sino tiene que ver con esto, con la perfección de Dios. Y luego tenemos el altar del incienso. Dice, estaba directamente frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era aquí donde el sacerdote quemaba una mezcla muy especial de incienso. No es que iba a la feria y compraba uno que le olía bien y decía, este lo voy a poner. No. Había gente encargada específicamente de un incienso con medidas específicas, con materiales específicos, que llenaban el santuario con una nube de olor dulce. Era mucho más pequeño que el altar del patio y contenía una vasija de bronce que contenía las brasas del altar de bronce de los holocaustos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no es que yo venía con el encendedor y prendía el incienso. ¿De dónde que tenía que tomar la brasa? Del altar. ¿Y si no había sacrificio? ¿Y qué hacemos ese día? Siempre había sacrificio. Siempre había sacrificio. Y mañana vamos a estudiar más. ¿Por qué? Porque siempre hay acceso a la gracia. Mientras el Señor interceda, nunca el Señor va a negar el oído a la súplica de un hijo necesitado. ¿Dónde se encuentra esto? Éxodo 30, del 1 al 10. A ver, les voy a dar unos segundos, porque ustedes ya vimos el altar del holocausto, ¿no? Ahora ustedes ahí, mañana vamos a armar algún grupito para estudiar mejor y nos vamos a dividir. Pero ahora ahí, con lo que ustedes tienen, con lo que vimos, su Biblia en mano, ¿la tienen ahí? Díganme qué había en común entre el altar del sacrificio y el altar del holocausto. Oh, se me apuró. ¿Qué tenían estos muebles? Las varas eran la misma. Y los 4 cuernos. ¿Por qué? Ajá. Sí. Exactamente, tiene que ver con eso. Pero, ¿qué significaban? Sí, Ricky. Claro, sí, si no... Claro, exactamente. Y solamente se movían por orden del Señor. No es que a Moisés se le decía, che, hace frío, vamos más para allá. No, aparte recuerden que había una nube de día y un fuego de noche. El Señor les ordenaba cuándo y al son de la trompeta el pueblo entero sabía que tenía que levantar campamento y avanzar hasta que el Señor les dijera. Solo por orden el Señor se movía. Así que eso estaba todo cronometrado. Ustedes saben, y esto es tarea para ustedes, que cuando estudiamos proféticamente los cuernos, ¿qué significan? Poder. ¿Por qué en el altar del sacrificio y en el altar del incienso había cuernos? El altar del sacrificio, ¿qué representaba? A Cristo en la cruz. ¿Qué significaba el altar del incienso? ¿Qué representa? Juan 14 dice,
y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? La función de Jesús. ¿Qué significaba? Fíjense que dice Apocalipsis 8 del 2 al 4. ¿Quién lo quiere leer? ¿De acá o en su Biblia? Como quiera. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué es el humo del incienso? Las oraciones. ¿Por qué en el altar del holocausto y en el altar del sacrificio, del holocausto y del incienso había cuernos? Porque en la sangre de Cristo y en la oración hay poder. Y subrayenlo así, bien subrayado. En los méritos de Jesús en la cruz y en nuestras oraciones en el nombre de Jesús tenemos poder. ¿Queda claro? ¿Avanzamos? Y ahora vamos a ir a la última pieza, a la bóveda. A este lugar solo se accedía una vez al año. Eso lo vamos a estudiar mañana. ¿Y cuál era el mueble que estaba ahí dentro? El arca. El arca era el objeto central de todos los muebles del santuario. Mientras Israel peregrinaba desde el Sinaí hacia la tierra prometida, siempre el arca iba delante de ellos. No había duda que el arca era la presencia del Señor. Ustedes pueden encontrar su descripción, Éxodo 25 del 10 al 22. ¿Ustedes se acuerdan en una época en la que Samuel estaba siendo, diríamos, especie de rey, profeta y sacerdote? ¿Qué hicieron los filisteos para ganarle a Israel? Se le llevaron el arca. ¿Y qué pasó? Sus dioses empezaron a caer, empezaron a tener enfermedades y le dijeron, no, llévensela. ¿Qué hicieron entonces? Vamos a hacer algo. Lo pusieron en una carreta con 2 bueyes. A donde tenga que ir, va a ir. ¿Y a dónde fueron estos bueyes? A la tierra del Señor. O sea que estos bueyes se manejaban por GPS celestial. A ver, los enemigos entendían más el poder que había en el arca que el propio pueblo. A veces nosotros podemos cometer ese mismo error. ¿Saben? Cuando ellos veían el arca, escuchaban de Dios, no escuchaban de un Dios que, era un Dios que había que hacerle ofrendas y eso. Era el Dios que había abierto un mar. Era el Dios que había abierto el río Jordán. Era un Dios que había derrumbado muros con trompeta. Era un Dios poderoso que los alimentó 40 años, que los cuidaba de día, que los cuidaba de noche. ¿Saben? Nosotros podemos perder la esencia muchas veces estando dentro de la misma iglesia. Hablamos mucho de Dios, pero le damos poco lugar para que obre con poder en nuestra vida. Sí, Pastor, ¿quería decir algo? No, está anotando. Muy bien. Avanzando porque el tiempo es tirano. Dice Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Jesús es nuestra, dice acá, propiciación, no nuestra proposición, como los panes, nuestra propiciación. ¿Qué es eso? No se apuren. ¿Qué dice Hebreos 9 del 3 al 5? Ahí, que alguien lo lea. ¿Alguien de a uno? Lo que está ahí. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Muy bien. Y le voy a hacer caso a Pablo. Y vamos a hablar, pero no mucho, porque ahora no se puede hablar en detalle porque se nos está yendo el tiempo. Ahora, ¿qué era el arca? ¿Se pusieron a pensar qué era el arca? ¿Ustedes qué era el arca? Una caja de madera cubierta de oro. ¿Y qué más? Bueno, este es un bosquejo de lo que era el arca, lo que contenía y qué tenía. Vamos a hablar un poquito de lo que es cada cosa. Dentro del arca, por algo se le dice el arca del pacto o el arca del testimonio, estaban ¿qué cosa? Las tablas del pacto, los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué estas 3 cosas? Primero, el pacto de Dios es eterno. Segundo, no importa qué tan difícil sea la situación en la que estamos viviendo, el Señor siempre va a salir en nuestro auxilio. El maná fue lo que alimentó al pueblo de Israel durante 40 años mientras vagaban en el desierto. El Señor nunca descuida a un hijo fiel. Porque está bien, está bueno decir que Dios cuida a un hijo, pero nos olvidamos la parte que hay que hacerle caso a Dios, que hay que cumplir con los 10 mandamientos. Y lo otro es la vara de Aarón que reverdeció. ¿Alguien sabe qué es esto? Cuando hablaron mal de Moisés, y Moisés dijo, bueno, cada tribu tenía que llevar su vara, y Aarón llevó sobre la tribu de... Exacto. Esto fue así. El pueblo era una manga de cabeza dura. Y no se sorprenda porque nosotros somos iguales. Empezaron a decir, bueno, Moisés estuvo en el Sinaí, nosotros lo vimos con el rostro que brillaba, diferente, pero Aarón, ¿quién nos dice a nosotros que él es el que tiene que ser el sumo sacerdote? Esto es cosa de Moisés nomás. Entonces Moisés se lo cuenta a Dios y Dios le dice, vamos a hacer una cosa, Moisés, no te desesperes. Fíjense la paciencia que nos tiene Dios hoy en día, nosotros también. Si ellos tienen problemas con la autoridad, vamos a hacer algo. Pedirle a los líderes de las 12 tribus que cada uno traiga al santuario una vara. La van a marcar, le van a hacer. Al otro día, yo te voy a pedir que la vayas a buscar. Y la vara que florezca, esa va a ser la vara a quien yo elegí. ¿Cuál reverdeció? La de Aarón. No quedó duda que Aarón era el elegido del Señor. Dicen que era de fresno, de almendro. Ahí está, almendro, me equivoqué de... Exactamente. De almendro, exactamente. Ricky. No. Milagros del Señor. ¿Qué había sobre el arca? Una tapa de oro. Esta sí era de oro bien maciza. Había que llevarla esta,
Así que los levitas no eran nada debiluchos. ¿Qué nombre recibía la tapa? Propiciatorio. ¿Qué estaba sobre la tapa? Una especie de humo, brillo, que ¿cómo se llamaba? La Shekinah, que no es el club de conquistadores de acá, sino que era una nube, un brillo que mostraba la presencia del Señor. Exactamente, de allí el Señor se comunicaba con Aarón. Mañana vamos a... No saben lo que viene mañana, no me voy a adelantar, pero tienen que venir, ¿eh? Ahora, ¿vieron que leímos un versículo de Pablo? Antes, que ¿cómo lo llamaba Jesús? ¿Nuestra qué? Nuestra propiciación. ¿Escucharon esa palabra? ¿Alguna vez? Solo en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un término solo de la Biblia y le vamos a explicar por qué. ¿Qué hay entre la presencia de Dios y la ley? El propiciatorio, la tapa. ¿Qué es lo que hace Jesús hoy por nosotros? Lo siguiente. Nosotros, ante la ley, ante los 10 mandamientos, ¿cómo somos juzgados? No hay justo ni aún uno. ¿Cuál debería ser nuestra condena? La muerte. Ante Dios estamos todos muertos. Pero solo a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Esto es maravilloso. Jesús es nuestra propiciación. Cuando Dios mira y dice en el juicio que está pasando, y mira a Matías, mira y dice, oh, Matías, no, es mejor perderlo que encontrarlo. Mira la ley. Mirá la ley, él es culpable, ¿no? Es un acusador que dice, este no se merece nada, y es verdad. Pero en ese entonces, Jesús intercede ante Dios por cada uno de nosotros, mostrando sus heridas en la sangre y diciéndole, tenés razón, Matías no lo merece, pero yo morí por él. Yo di la vida para que él pueda vencer la muerte. Es la justicia a través de ¿qué? De su sangre. Mi sangre, mi sangre, mi sangre. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación. Que te quede bien claro, ¿eh? No es que somos buenas personas y que por eso vamos a alcanzar la salvación. Nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer es refugiarnos en los brazos amorosos de Jesús. Y esto es maravilloso. No importa cuánto nos hayamos equivocado. No importa qué mochila estemos cargando llena de problemas, llena de errores, llena de problemas. No importa cuánto nos hayamos alejado del Señor, siempre podemos volver a Él. Porque acá no se trata de cuán buenos somos ni lo bien que hacemos las cosas. Esto trata de que en la sangre de Cristo hay gracia suficiente para perdonar toda clase de pecados. Y de esto habla el santuario. Y ya. Exactamente. Y a eso es lo que vamos a ir. Lo último que vamos a estudiar, me fui 10 minutos, discúlpenme. Lo último que vamos a repasar es la distribución de los elementos del santuario y el plan de salvación. Y yo les voy a preguntar algo. ¿Qué era lo primero que un pecador arrepentido veía cuando
iba al santuario? ¿Qué representaba? El sacrificio de la cruz. ¿Por qué ¿Por qué no estamos convencidos que la única manera de traer a alguien a los pies del Señor es haciéndolo entrar por el arca del pacto? ¿No les pasa que a veces queremos predicar y creemos que hablar de Dios es revolearle con la Biblia por la cabeza? Queremos hacer que la predicación sea que la persona cambie su forma de vivir y nunca le enseñamos a encontrarse con el Señor. Somos expertos para hacer las cosas al revés, ¿eh? Si nosotros queremos que una persona cambie su manera de vivir, acepte al Señor, llevémoslos a los pies de la cruz. Entonces, en la primera parte encontramos el arrepentimiento, sí o sí, primer punto. Nunca un pecador va a ser perdonado sin arrepentimiento. Confesar nuestros pecados al altar del sacrificio, en los pies de la cruz, y comenzar el pacto a través del bautismo. Esto ocurrió, bueno, esperen, vamos a ir. En el proceso de la salvación, esta es la parte de la justificación, donde su manto, como decía, ¿cómo es su nombre? Sí, Blanca, como decía Blanca, su justicia nos cubre. Esto es, me libra de la culpa del pecado, no de las consecuencias, de la culpa. Acepto al Señor, voy a sus pies, el bautismo, y por comienzo, ¿no? El Señor me libra de la culpa. Esto es lo que se llama la justificación en el plan de salvación. Luego, cuando accedíamos, encontrábamos el lugar santo, ¿no? En el lugar santo teníamos el pan, el candelabro, que ya vimos que representaba cada cosa. ¿Quién era el pan de vida? Jesús. ¿Quién era la luz del mundo? ¿Y nosotros? El Señor es la luz que vino al mundo. Pero ¿a quién es el llamado a ser la luz del mundo? A nosotros. Y por último, el altar del incienso con la oración. Esto es el proceso que una vez que nosotros nos bautizamos, conocemos a Dios, queremos conocerlo cada vez más. Este proceso se llama santificación, donde hay una invitación a ser santos. A veces nos confundimos y creemos que ser santos es ser perfectos. Nada más lejano de la realidad. En la santidad, el Señor me invita a librarme del poder del pecado. Y déjame decirte que nunca te vas a librar del poder del pecado en tu vida a menos que te acerques diariamente al Señor. Luego, voy muy rápido. ¿Están anotando? Eso ahí pueden anotar ustedes, ¿eh? Luego vamos al lugar santísimo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Esto es lo que se llama el proceso de glorificación. Es donde Dios instaura su reino de gloria y me libra de las consecuencias del pecado. Entonces, en el plan de salvación primero tengo que ser justificado solamente a través de acceder al santuario, ¿sí? En la parte del sacrificio. Luego, la santificación, que me lleva a una vida de santidad, no de perfección, de santidad. Y por último, la glorificación. Y ustedes saben que esto tiene una connotación histórica. Hasta el 31 después de Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el año 31 después de Cristo? Eso es en el 34. El bautismo de Jesús. Eso es en el año 29. 29 bautismo de Jesús. En el 31 muere Jesús.
En el 34, la predicación es a nivel mundial ahora. Eso lo vamos a estudiar, ¿eh? Ahora, la parte de la justificación por parte de Dios ya fue hecha. En la tierra ya fue hecha. Ahora estamos en el proceso de santificación que estamos viviendo, que es acercarnos constantemente a los pies del Señor, permitir que nos prepare para un día alcanzar la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Pablo lo describe de la siguiente manera. Es necesario que este cuerpo vestido de corrupción se vista de incorrupción. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando Jesús vuelva. En 1844 comienza el juicio. Comienza lo que conocemos como el Yom Kippur. Eso lo vamos a estudiar mañana. Quiere decir que de 1844 a la glorificación es el lapso más breve de la historia que va a pasar. Quiere decir que después de 1844 estamos viviendo en esta tierra porque no hacemos lo que tenemos que hacer. La glorificación no va a suceder acá en la tierra. No podríamos ver a Dios a menos que seamos vestidos de incorrupción. Si un pecador ve a Dios, ¿qué pasa? Muere. Entonces, ya cerrando, el Señor me justifica por mis errores cometidos en el pasado. Necesita que yo me acerque constantemente a Él, que estudie su palabra, que dé un testimonio acorde a mis principios, que hable con Él. El lugar santo se trata de mi relación personal con el Señor y lo que estoy reflejando a los demás, para que cuando Él venga por segunda vez pueda ser glorificado. Díganme si esto no es maravilloso. Lo que no quiero es lo que hago. Ya no va a haber excusas.